Las obras de bondad, Gemilut Hasadim, obras de beneficencia, también incluyen lo que es la Sedaká, ¿sí? La Sedaká, vamos a ver ahora qué es la Sedaká, vamos a empezar por ahí. La Sedaká es brindar ayuda monetaria al que necesita, o sea, es dinero. Y también tiene que ver con materializar ese dinero en cuestiones concretas como alimento, como ropa, medicamentos, etcétera, que justamente se consiguen con dinero. En lugar de dar el dinero se puede también dar el alimento, dar la ropa, aquello que realmente la persona está necesitando, no lo que a mí me parece que necesita, sino lo que realmente el otro necesita. Por eso hay que aprender a escuchar y a ver la necesidad del otro, ¿no? Entonces, si bien se conoce en las naciones generalmente como beneficencia, ayuda, caridad, en algunos casos limosna, ser acá no significa eso, no significa hacer un favor, no significa dar una donación o hacer una donación. Es hacer justicia, es lo justo, o sea, es hacer aquello que debemos hacer. Debemos saber y tener presente que nuestro dinero, nuestros bienes, nos fueron confiados por el Creador para hacer con ellos lo que realmente es justo. ¿Sí? Vamos a ver que la sedacá no es el diezmo. Muchas veces preguntan y hay gente que piensa que el diezmo, las personas tienen que dar el diezmo aún hoy. El diezmo es para el pueblo judío y el pueblo judío hoy el diezmo no lo puede dar porque no está el templo en pie, no está el sacerdocio levítico, así que se plasma en sedacá en ayuda a los necesitados, a los pobres. Así que nosotros hoy también, como Noaje, vamos a ver que como el precepto que tenemos también es el precepto de leyes y cortes de justicia, es Sedek, donde proviene la palabra Sedaká, que es justicia, también nosotros tenemos que hacer justicia, o sea, para contribuir a mejorar este mundo. Entonces, proveer Sedaká no solo nos salva de otras molestias mundanas, sino también puede proteger nuestras vidas, nos puede brindar protección la Sedaká. Hay un gran mérito en dar sedacá. El dinero que damos en sedacá es directamente recompensado, no solo en este mundo, con protección, con bendición en este mundo, sino en el próximo, en el mundo venidero. La sedacá es una mitzvah, es algo muy preciado, tan grande que incluso si un malvado solamente se dedicara a alimentar a un hambriento, recibiría protección divina. Eso nos dice la Torá oral. O sea que aún un malvado que se dedique, que tenga compasión de un hambriento y le dé de comer, ya con eso estaría protegido. Las leyes de la Torá consideran que todos los hombres son iguales ante Hashem, ante el Creador, y que por lo tanto recae sobre la comunidad, sobre cada persona, sobre cada individuo en particular de la sociedad, con base en sus propios medios, la responsabilidad de ayudar al necesitado, de proteger al desamparado, de cuidar al enfermo, de dar amparo, por ejemplo, al extranjero. Dentro de su sistema moral, dar sedacá es considerado como uno de los rasgos más importantes que uno puede desarrollar en su propia vida, los rasgos del carácter, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con fomentar la generosidad en nosotros. Se encuentra entre los principios cuyo valor es ilimitado. Es un valor ilimitado el que tiene la sedacá, el dar sedacá. El hombre debe marchar por los caminos de Dios e imitar las cualidades divinas de compasión y de benevolencia. Así como Él es bondadoso, debes serlo tú. Así como Él es misericordioso, debes serlo tú. Así como Él es pleno en benevolencia y verdad, también tú debes serlo. Eso lo dice el Tratado de Shabbat 133.4, en el Talmud. La sedacá es un deber, pero también es una virtud. La obligación de ayudar al prójimo se menciona constantemente en la Torá. Es a partir del período postbíblico que los rabinos empiezan a utilizar la palabra sedacá, que incluye conceptos como la benevolencia, el amor, la rectitud para con el prójimo. No se trata de un acto meritorio ocasional, o sea, de algún momento, sino una forma constante de vivir, una forma constante de actuar. Es un privilegio para todo ser humano poder ayudar a otro, que proporciona a su vez una enorme satisfacción espiritual, satisfacción personal. Dice el Salmo 41.2 que bienaventurado aquel que piensa en el pobre.
vamos a decir que piensa en el necesitado, porque justamente tenemos que tener en cuenta que el pobre es aquel que está necesitado de algo, no necesariamente de dinero, ¿no es cierto?, de ropa. Hay otras necesidades. El pobre es el necesitado, aquel que necesita algo del otro. Gesed justamente es realizar actos de bondad. Es uno de los fundamentos de la vida del monoteísta de la Torá, que permite la continuidad misma de la humanidad y del mundo. Fíjense qué importante. O sea, esto permite con la continuidad del mundo, que haya sedaká, que haya gesed, que haya justicia, que haya bondad, misericordia, benevolencia. Todo esto ayuda a continuar a la humanidad y al mundo. Por eso es uno de los pilares sobre el cual se sostiene el mundo. Entonces, dar sedaká es una de las principales expresiones de la bondad, principales expresiones de gesed también. Dado que Dios tiene la capacidad de nutrir y mantener a toda la humanidad sin ayuda de nadie, ¿por qué entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces el Creador creó un mundo con gente necesitada? Con gente pobre. La razón es que Él desea que nosotros nos volvamos mejores personas a través de las acciones de sedaká, de las acciones de bondad. Es inconcebible un mundo que carezca de las oportunidades necesarias para que podamos manifestar estas cualidades. O sea, nosotros tenemos que tener la posibilidad de manifestar la bondad, de manifestar la sedaká, la justicia. Y es a través de las situaciones que vemos diariamente, de la necesidad del prójimo. Entonces, la compasión es el propósito de este mundo. Este mundo está, la sociedad, todo, así como está diseñado, es para que se fomente, para que se genere, para que se desarrolle en las personas la compasión, la bondad. Entonces la Torá desea que desarrollemos una actitud de bondad y que podamos extirpar, quitar de nosotros toda tacañería, todo egoísmo. No es suficiente solamente con dar dinero, sin que la persona deba implantar dentro de sí mismo la generosidad. No es solamente cumplir, es decir, yo voy a cumplir porque tengo que darse de acá, es lo justo, es lo que corresponde, lo doy, pero a su vez tengo que hacerlo y trabajar en mí para que lo pueda hacer de manera generosa, de manera con alegría, ¿sí? Que no sea una situación en donde sea por obligación, sino que eso me permita a mí desarrollar generosidad, desarrollar bondad. Entonces, como dice Deuteronomio de Barim 15:10, de seguro le darás sin que tu corazón se apene por ello. Le darás sin que tu corazón tenga pena por haberle dado. Y ese es el desafío que tenemos como seres humanos. Es dar, pero dar de corazón, dar con generosidad, que eso no nos duela. Entonces el hecho de darse de acá nos ofrece un desafío para aprender a entender verdaderamente lo que la otra persona necesita. También nos permite ponernos en el lugar del otro, empatizar, en la empatía, de ponernos un poco en el lugar del otro, de escucharlo al otro. Entonces en el campo de la sedaká no hay niveles objetivos fijos, así como las personas difieren en sus personalidades. No todos somos iguales, somos todos diferentes. De la misma forma, también todos los seres humanos tenemos diferentes necesidades. Alguien que desea ser una verdadera persona de bondad debe acostumbrarse a ver y a oír con atención qué es lo que le está faltando al otro. Es tener en cuenta al otro, es observarlo, es considerarlo, es mirar al prójimo. Entonces, muchos actos positivos pequeños ayudan más, incluso nos enseñan los sabios, a cambiar el carácter de la persona que un único solo acto positivo. O sea, pequeños actos, pero seguidos, repetidos, ayudan más a transformar el carácter de uno, a trabajar la generosidad, la compasión, que hacer un gran acto, digamos, dar una sola vez mucho dinero, por ejemplo. Por eso se recomienda darlo, pero darlo de a poco, ¿no es cierto? Y repetidamente, para que eso vaya ejercitando en nosotros la generosidad. Podamos trabajar ese atributo tan importante. Las buenas cualidades personales no llegan a la persona como consecuencia de la grandeza de un acto, sino más bien por la frecuencia con la cual la persona realice ese acto. ¿Sí? Entonces, para adquirir buenas cualidades de carácter, la persona necesita
realizar buenos actos una y otra vez. Realizar un grandioso acto en una única oportunidad, no logra inculcar buenas cualidades personales. No logra, es como esa gota que cae permanentemente sobre la piedra y la logra ahuecar. El agua, la persistencia del agua, una gota que cae tras otra sobre una roca la puede ahuecar, puede hacer un hueco. No una gran cantidad, un chorro, una cascada única, un baldazo de agua, no va a ahuecar una piedra, pero sí la gota permanente, ¿sí? Y eso se compara un poco con esto de las obras, de las acciones de bondad, de Gesed, que tienen que ser continuas. Entonces las buenas cualidades personales, dijimos, no llegan una sola vez, de una sola vez, sino que tienen que ser desarrolladas de forma permanente. Bueno, por ejemplo, alguien que le da a una persona pobre 1000 monedas de oro en un momento y no le da nada a otra persona pobre, ya cumplió con uno solo, le dio todo, no adquirirá la cualidad de la generosidad en el mismo grado que alguien que de buena gana da una moneda de oro 1000 veces. Tengo 1000 monedas, pero las doy 1000 veces, una por vez. Se la doy a uno, se la doy a otros, y así sucesivamente. Y cada vez que uno da, está ejercitando la generosidad, la justicia. La razón es que el último llevó a cabo 1000 actos de generosidad, adquiriendo de esta manera la cualidad de la generosidad. Mientras que el alma de la primera persona experimentó solo un instante, un momento de inspiración para efectuar un impresionante acto de generosidad. Y después la inspiración desapareció. Entonces, por eso es tan importante que sea permanente, aunque sean pequeños actos. Muchos actos continuamente. Entonces, la Sedaká es un acto de justicia para con nuestra propia alma, porque estamos mejorándonos nosotros. Y de esa forma, obviamente, vamos a mejorar el mundo, satisfaciendo su necesidad de refinar las cualidades de carácter. Todo lo que tenemos viene del Creador. Y sin embargo, hay algunas personas que carecen de las necesidades básicas, lamentablemente. Eso es lo que podemos ver en el mundo, que hay personas que no pueden suplir sus necesidades más básicas. La Sedaká es la manera que tiene el Creador de darnos la oportunidad de tener un papel en el perfeccionamiento del mundo, en el mejoramiento del mundo. El Tanaj, la Biblia hebrea, habla del diezmo, pero como Sedaká, de aquello que corresponde. O sea, el diezmo, cuando habla de Abraham, por ejemplo, que dio el diezmo, que en realidad el diezmo sería el 10% de sus ganancias, ¿sí? El 10% de las ganancias significa, es una medida que vamos a ver correcta, buena, para poder hacerse de acá, por ejemplo. Y de ahí viene que después se legisla, cuando se le entrega la Torá al pueblo judío en el monte Sinaí, se legisla y aparecen las leyes del diezmo, o de los diezmos. Pero en realidad ya ese principio estaba antes. Es una medida correcta, es una medida buena, el 10%. Entonces, obviamente, no vamos a empezar a querer hacerlo de golpe, pero sí es importante empezar con algo. No decir, dale el 10%, no. Empezar a dar un 1%, quizás más adelante el 2%, y así vamos ejercitándonos, y vamos creciendo, y vamos mejorando. Y vamos haciendo cada vez más obras de bondad. Entonces, y desde acá. En el libro de Bereshit, en donde Abraham justamente dio el diezmo, la 10ª parte del botín de guerra a Malquisedec, el rey de Shalem, que era el hijo de Noah, Shem, quien enseñaba las leyes universales y enseñaba el monoteísmo en su momento, que luego fue el rey de Shalem, que luego fue Jerusalén, el cual según la tradición oral era Shem, hijo de Noah. Aparte de gobernante, era juez de un tribunal noágida, o sea, el tribunal para legislar de acuerdo a las leyes universales, dadas a Noah anteriormente, a su padre. Sacerdote en el sentido que ofrecía holocaustos en agradecimiento al Creador. Maestro también, porque enseñaba la ley para todas las personas, junto a su nieto Eber. Eso nos dice la tradición oral. Se nos cuenta en la Torá oral también que Isaac también dio el diezmo, la 10ª parte de su riqueza personal. Esto lo dice un Midrash, ¿sí? También. Y luego Jacob
prometió hacer lo mismo con los bienes que recibiría. Eso lo encontramos en el libro de Bereshit de Génesis 28-22. Entonces vemos que los patriarcas daban el 10% de sus ingresos en Sedacá. Maimónides escribió en el capítulo 10 de las Alajot de la Sedacá, dice que debemos guardarnos de la mayor rectitud, más que cualquier otro mandamiento positivo, en la mitzvah de la Sedacá, ya que esto demuestra ser de la descendencia de Abraham Avinu. Obviamente el pueblo judío tiene que hacerlo, porque son descendientes directos de Abraham Avinu y heredaron obviamente el pacto como familia, familia de Abraham, descendientes de Abraham directo. Ellos mismos tienen que, para poder demostrar, digamos, que son realmente descendientes de Abraham, hacer como él, digamos, hacer lo que hizo él, darse de acá. Obviamente nosotros que somos hijos espirituales de Abraham, que Abraham no era judío, no era israelita, era obviamente noágida, y por lo tanto es el noágida ejemplar que vino después de Noaj y que obviamente su bondad, digamos así, su justicia, su piedad fue mucho más allá, y que justamente fue piadoso porque hizo obras de bondad, muchas obras de bondad, y él nos enseña como modelo a hacer lo mismo, como monoteísta. Como se afirma, dice en el versículo, por el bien que ordenó a sus hijos a darse de acá. Él les enseñó a sus hijos a darse de acá. Y es la muestra de bondad que la persona refleja en su vida. La persona que darse de acá se lo denomina un sadik, un justo, tal y como es el origen de la palabra. Abraham es el padre espiritual, como dijimos, de todos los monoteístas y nuestro principal ejemplo, porque es un noágida ejemplar, al cual tenemos que tomar como ejemplo nosotros y así como hizo él, también procurar nosotros hacer lo mismo. Escribieron los poskim, que son justamente los sabios que legislan los distintos, digamos, pormenores de la ley judía, que la asignación de una 10ª parte de las ganancias se define como una medida moderada. O sea, el 10% es una medida moderada para darse de acá. Mientras que dar menos del 10% se considera, para el pueblo judío, básicamente, a la persona como un avaro. Es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, no es que uno hoy en día se va a sentir menos y decir, pero yo no doy el 10% y soy un avaro. No. El tema es ir haciendo, empezar a hacer, ir hacia más allá, digamos, con obras de bondad, con sedacá, empezar a hacerlo. Entonces existe un orden, como prometí recién, general, de prioridades respecto a la manera en la cual se debe distribuir la sedacá. ¿Cuál es el orden de prioridad? En primer lugar, la persona misma. Primero está uno, o sea, cubrir sus propias necesidades. Y entre esas necesidades está el estudio de Torá. O sea, pagarnos el estudio de Torá, comprar libros de Torá, comprar ejemplares de Torá, libros, es parte de la sedacá que uno hace con uno mismo. Es muy importante. También tenemos, o sea, la persona misma y en el caso que esté casada también su esposa, al mismo nivel. En segundo lugar, siguen los padres. En tercer lugar, a quien nos enseña Torá, en el caso del pueblo judío, el rabino. ¿Sí? En cuarto lugar, los hijos ya adultos, que si bien están independizados, trabajan, por ahí necesitan, y uno, obviamente, son los hijos de uno, nunca van a dejar de serlo, están allí, uno tiene que estar para ayudarles. Obviamente que no se menciona a los hijos menores porque sobreentiende que está dentro de la familia junto con la esposa. Después se mencionan a los nietos. Después se mencionan a los abuelos, después se mencionan a los suegros, después se mencionan a los hermanos carnales, después se mencionan a los parientes, luego a los vecinos que viven cerca nuestro aquí en el lugar donde uno vive, gente que vive en la misma ciudad, después las personas que viven en otras ciudades del mismo país y finalmente los pobres, los necesitados del mundo. Entonces eso de pensar que uno tiene que hacer obra de bondad con la gente que vive en el otro lado del mundo, es equivocado. Está equivocado. Uno tiene que empezar por lo más cercano. Primero garantizar que uno tenga la posibilidad de estudiar Torá. ¿Sí? Que tenga las necesidades básicas cubiertas, comida, vestido, etcétera, un techo y poder también alimentar su alma.
Y obviamente pensando en su esposa, en sus hijos, obviamente, al mismo nivel. Y después empezamos a hacer estas obras, a trasladarlas a las personas más cercanas nuestras, no a la más lejana, la persona más cercana. Entonces no hay que mandar dinero al África, sino que tenemos a lo mejor en el pueblo, en la ciudad donde vivimos, pobres que necesitan. Y obviamente empezar a hacerlo con la gente que el Eterno puso a nuestro lado, que es la gente que puso Él para desafiarnos a desarrollar nuestras cualidades personales, de generosidad y demás. Entonces ahí estamos nosotros desafiados, somos desafiados con las necesidades que están cerca, las que vemos cerca nuestro, no las que están lejos. Por algo estamos acá, cada uno en su lugar, cada uno en su país, cada uno en su ciudad, y por algo hay personas necesitadas que están cerca de cada uno de nosotros. El Eterno las puso ahí, para que nosotros nos responsabilicemos por esas personas. Entonces hay una gran, cambia mucho el paradigma de lo que quizás muchas personas entienden sobre ayudar a los necesitados. Tampoco sería correcto contribuir con instituciones idólatras, sino obviamente contribuir con instituciones que tienen, que pueden ser del Estado o organizaciones sin fines de lucro que son civiles, que no son religiosas. O uno mismo también lo puede hacer. Pero muchas veces hay instituciones y que se organizan, que están bien organizadas para ayudar, que nosotros solos no lo vamos a poder hacer igual, ni siquiera parecido. Entonces nosotros podemos contribuir con nuestro dinero, con aquellos centros que ya están haciéndolo bien, que están haciendo bien su trabajo, porque ellos saben hacer, porque tienen gente preparada para eso, para poder hacerlo bien. Entonces podemos ayudar de esa manera, con hospitales públicos, con los niños necesitados, huérfanos, etc. Podemos hacer muchas obras buenas y sobre todo cerca de nuestra casa, cerca de nosotros. Del patriarca Abraham se pueden aprender varias lecciones acerca de cómo debemos ayudar al prójimo. ¿Sí? O sea, ¿de qué forma yo puedo ayudar al prójimo? A ver, ¿de qué forma? Nos aprendemos de Abraham, como dijimos. Entonces Abraham, aunque estaba enfermo, estaba, digamos, se había circuncidado, dice, estando en el tercer día de su circuncisión, que era el más doloroso, esperó afuera de su tienda a visitantes a pleno sol del día, imagínense, mucho peor, para su dolor, digamos, por su dolor. Miró, dice justamente, esperó visitantes a pleno sol del día para que entraran y ofrecerle, entrar a su morada y ofrecerles comida y hospitalidad. Él estaba buscando la oportunidad de hacer obras de bondad. También prometió poco e hizo mucho respecto a la comida que sirvió a sus huéspedes. También se nos dice que no hizo que los huéspedes esperasen, no los hizo esperar, sino que los atendió de inmediato y con suma agilidad. No hizo esperar la necesidad de los otros. Fue rápido. En cuarto lugar, él mismo atendió todos los huéspedes que recibía, aunque tenía numerosos sirvientes. O sea, él tenía sirvientes, era una persona rica, pero sin embargo, él mismo atendía personalmente a sus huéspedes. Y finalmente, educó a sus propios hijos en el cumplimiento de esta gran misvá que es la sedaká, y ayudó al prójimo. O sea que la educación de los hijos también es una obra muy importante para nosotros, de enseñarles a ser generosos, justos, dadivosos, y que consideren al otro, que consideren al prójimo y a la necesidad del otro. Y para ir terminando, vamos a ver lo que son las obras de bondad, o Gemilut Chasadim, actos de bondad o de beneficencia, que la sedaká está dentro de lo que son las obras de bondad. Solo que la sedaká es justicia, es algo que tenemos que hacer, que es nuestra obligación, lo que debemos, no lo que sentimos. No es hacer una obra, digamos, fuera de serie, porque es lo que nos corresponde. Aquí hablamos de los actos de bondad en general, y aquí abarca todo. Y vamos a ver esto. Ejemplo de estos actos de bondad y sedaká, son cosas pequeñas. Los actos de bondad pueden ser cosas pequeñas. Por ejemplo, favores que uno le puede hacer al otro que no implica dinero, no hace falta dinero, simplemente la atención misma, el hacerle un favor pequeño al otro, o grande. Como por ejemplo, dice, abrir la puerta para que uno pase en un negocio. Darle el asiento a una persona en el colectivo,
no sé cómo le llaman en cada país, ¿no es cierto?, al transporte público. Darle el asiento a una señora, a una persona mayor que se siente, es un acto de bondad. Prestar un lápiz simplemente, decir buenos días con una cara, con una sonrisa en la cara. Esto implica ayudar a otras personas, tanto física como emocionalmente. Visitar enfermos, haciéndose cargo de sus necesidades y también ayudando en el entierro de los muertos, de los fallecidos. Por ahí hay gente que no tiene medios o no tiene quien los ayude en ese momento tan difícil. Uno puede estar allí al lado de la gente que sufre para ayudarlos en ese momento tan difícil para ellos. El Talmud enseña que Gemilut Hasadim sobrepasa de 3 maneras diferentes a la Sedaká. O sea que es mayor, las obras de bondad de Gemilut Hasadim son mayores en sí a la Sedaká, propiamente dicha. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Sedaká es solo dinero, cosas que se compran con dinero. Mientras que Gemilut Hasadim, o sea, obra de bondad, es con el cuerpo y también con la riqueza. Uno puede ayudar simplemente con su presencia, con escuchar al otro, prestarle un oído al otro que está necesitando que alguien lo escuche. Por ejemplo, eso no se puede hacer con dinero. Hay que dedicar tiempo, que el tiempo es más valioso que el dinero inclusive. En segundo lugar, la Sedaká es solo para los pobres, mientras que Gemilut Hasadim es para los pobres y para los ricos. ¿Cuántos ricos hay que necesitan tantas cosas? Que son pobres de otras cosas, o sea, que están pobres o necesitados de otras cosas también. Sedaká, en tercer lugar, es solo para los vivos, mientras que Gemilut Hasadim es para vivos y muertos también. Uno puede justamente, como decíamos, atender inclusive, enterrar un muerto, por ejemplo, ayudar a que una persona pueda ser sepultada, recibir realmente su sepultura como corresponde, dignamente. Uno puede contribuir en eso, estar allí, ayudar en el entierro y demás de personas necesitadas de esto. Entonces, Gemilut Hasadim incluye ofrecer inclusive una palabra de aliento, una palabra de bondad a los demás. Por ahí hay gente que lo que necesita es eso, es recibir una palabra de aliento, una felicitación, un estímulo, ¿sí? Para poder, eso le puede cambiar el día y muchas veces la vida también. Porque hay docentes, maestros que muchas veces le han cambiado la vida a las personas con sus palabras. Cada buena acción que nosotros hacemos es considerado un acto de bondad, pues es bondad para nuestras almas. Dice justamente el Tratado de Sotá 14a de la Torá oral, que dice que Hashem, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto nos dice Bereshit 3:21. El mismo creador, digámoslo así, se tomó el trabajo de hacerle la vestimenta a los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer. Dice, así también ustedes deben vestir a los desnudos. El santo bendito sea visitó a los enfermos, y así como está escrito que le apareció a Abraham en el momento que estaba tan dolorido, le apareció allí, estuvo visitándolo, el mismo creador, en el encinar de Manre, en Bereshit 18:1. Dice, así ustedes también deben visitar a los enfermos. Después dice, el santo bendito sea confortó a los deudos. Y así como está escrito, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac. Isaac el hijo estaba muy dolorido por la pérdida de su padre. Y Dios le bendijo, o sea, lo confortó. Así también ustedes deben confortar a los deudos, a los que han perdido un familiar. Así como el santo bendito sea enterró a los muertos, porque está escrito, y lo enterró a Moshe en el valle, según Devarim 34:6, así también ustedes deben enterrar a los muertos, o al menos contribuir, ayudarles de alguna forma al entierro de un muerto. También se nos dice que ha sido enseñado, dice Rabí Meir, solía decir, que podemos obligar a una persona a escoltar a un viajero porque la recompensa por escoltar no tiene límite. O sea, acompañar a una persona a la puerta, a la vereda, acompañar a alguien es también un acto de bondad.
También ayudar a encontrar una pareja exitosa, un hombre o una mujer, para que se unan en matrimonio y luego establecer su hogar. O sea, encontrar pareja también. Eso también es una obra de bondad. Dios también demostró la amabilidad de proveer para las necesidades de una nueva pareja, Adán y Jabá, en su matrimonio. Invitar a los viajeros era una característica principal y un método de amabilidad exhibido por Abraham. Traía personas que viajaban a través del desierto y les daba comida y les daba bebida. O sea, la hospitalidad, el darle de comer y beber al sediento y al hambriento. Esas son obras de bondad que aprendemos de Abraham. Y alojamiento en algunos casos si lo necesitaban. Y luego los acompañaba en su camino. O sea que no solamente los despedía, no los despedía sino que los acompañaba. Caminaba unos metros con ellos. Es un gesto de bondad también, de consideración hacia el otro, de acompañamiento. Entonces los sabios dijeron, de acuerdo a la medida con la que uno actúa, se lo mide a él mismo. Es decir, de la misma manera que una persona actúa en sus propios errores y en la forma en que actúa hacia los demás, Dios actúa de manera correspondiente a eso, a él. Esto se dice con respecto al comportamiento incorrecto de una persona y se aplica aún más al comportamiento correcto. O sea, si Dios va a tenernos en cuenta el comportamiento incorrecto y nos va a dar de acuerdo a eso, nos va digamos, a sancionar o a corregir, mejor dicho, por eso, con más razón va a haber un retorno si hay acciones buenas. ¿Sí? Si hay acciones buenas. Entonces, uno que tenga misericordia de los demás va a recibir misericordia de parte del Creador. Quien perdona a los demás también va a recibir perdón del Creador. Quien juzga a otros favorablemente también será juzgado favorablemente por el Creador. Es justamente medida por medida. Es esta ley espiritual que se cumple siempre. Entonces esto se le otorgará medida por medida, incluso si conserva algunas equivocaciones, algunos errores. Más allá de que conservemos errores, si somos bondadosos, misericordiosos, se nos va a tratar de la misma forma. Así como nosotros no somos críticos, tampoco el Creador va a ser crítico con nosotros. En el mal sentido, de ser crítico, de juzgar mal a los demás. No se nos va a juzgar con rigor, sino se nos va a juzgar con misericordia.